Amén. Yo no sé quién él es autor de ese canto, pero qué precisa letra, ¿verdad que sí? Qué tremenda verdad de pensar que nuestro tesoro y nuestra razón de vivir es el Señor Jesucristo. Y a veces, hermanos, la vida da vueltas, giras que no esperamos, que realmente nos conmueven y nos afligen el corazón y nuestro espíritu. Y batallamos con el ánimo, con el desánimo, por llevar estas cargas adelante y nos agobian, nos cansan, nos fatigan espiritualmente a veces. Y cuando, hermano, es más recio la batalla, cuando es más difícil a veces, es cuando más, hermanos, debemos recordar que al final de nuestra jornada hay un tesoro que nos espera, que sí vale la pena, que sí vale la pena seguir adelante, que sí vale la pena seguir orando, que sí vale la pena seguir siendo fiel al Señor. Porque al final de toda nuestra vida, el Señor Jesucristo nos va a estar esperando y Él quiere recompensarnos. Eso me lleva a decirles, mis queridos hermanos, que por favor ayúdenme a orar por el retiro de jóvenes adultos. El ser joven en estos días no es fácil, no es fácil. Nunca ha sido fácil, pero mayormente en estos días. Y nuestros jóvenes adultos, quienes ya no son niños, ni tampoco ya tienen establecida su vida, no están casados, no tienen una familia, donde ya tienen un propósito visible por el cual seguir o existir, y no tienen eso que todavía les falta tener. A veces los desalientos y las pruebas de la vida, las luchas. Los jóvenes adultos, quienes los vemos a ellos como adultos, porque tienen la edad y las responsabilidades y trabajan, y algunos han hasta terminado sus escuelas. Demandamos mucho de ellos, o más bien esperamos mucho de ellos, sin entender realmente lo que ellos están pensando o sintiendo. Les caemos encima cuando toman malas decisiones, cuando no son lo que deben de ser. Y debemos de siempre hacerlo, porque es necesario. Nunca se aparte la vara, dice la Biblia. Pero al mismo tiempo, hermanos, muchos somos prontos en quejarnos o menospreciar a aquellos jóvenes que cometen errores espirituales muy rápidamente. Y cuando tenemos la oportunidad de realmente orar por ellos y tener una diferencia en sus vidas a través de la oración, a través de esas oportunidades que van a ellos estar sentados por 2 días escuchando predicación, enseñanza, no oramos lo suficiente para estas cosas. Y yo quiero animarle, querida iglesia, todos los que se quedaron con un papelito se van a quedar con ella. Esta noche llévese a la casa a orar por los jóvenes que están en ese papel, porque la conferencia de jóvenes todavía está sucediendo. Hasta el día de mañana termina a mediodía, 2 de la tarde. Y mañana los jóvenes van a ser confrontados con tomar decisiones al final, la última invitación. Algunos van a tener que tomar decisiones de dejar amistades, otros de qué es lo que va a ser su carrera, qué es lo que van a estudiar. Otros van a tener que tomar decisiones acerca de sus relaciones y amistades con un joven, una señorita. Otros van a ser retados para rendir sus vidas a servir a Dios. Otros van a tener que tomar decisiones de ser salvos y arreglar ese asunto de salvación en sus vidas. Y hermano, nosotros todavía podemos orar, todavía no ha sucedido. Toda esta noche se les está predicando, en la mañana se les va a predicar, mañana a mediodía termina todo. Y si usted realmente cree en la oración, si usted realmente cree que Dios contesta la oración, yo le pido en el nombre de Cristo que se unan, y como una cadena que podemos estar orando toda esta noche, y el día de mañana cuando vamos al trabajo, estemos activos, estemos orando por nuestros jóvenes. Y también oren por los jóvenes adultos, que los que van a ir, que Dios pueda obrar en sus corazones. Ellos realmente no tienen tiempo ni el lujo de nomás perder los días de trabajo. Algunos de ellos tienen deudas, tienen responsabilidades que vienen cada mes, pero ellos han apartado los siguientes 2 días sin trabajar
sin hacer sus responsabilidades, porque van a ir en busca de algo espiritual. Y querido hermano, qué tragedia sería darnos cuenta lo poco que oramos por nuestros jóvenes. Si Dios pudiera revelarnos a todos nosotros lo tanto que realmente oramos por ellos, nos daría vergüenza. Yo le pido, hermano, como pastor de la iglesia y como hermano en Cristo, que estos días que vienen por delante, que bañemos nuestros jóvenes en oración. Estamos a punto de comenzar a entrar el año 2023. ¿Quién se hubiera imaginado? Yo siento que apenas estamos por celebrar el año 2022. Y los tiempos y los días están poniéndose peor, hermanos. Las cosas están empeorando. Esta sociedad, perdóneme, pero está en una decadencia moral más rápida de lo que podemos imaginar. Ya no hay un retorno, ya no hay un regreso, ya no hay una esperanza. Y si bueno, las cosas van a regresar para atrás y la moderación y la modestia va a regresar para atrás a esta nación y nuestros hijos van a volver a enfocar educación y van a dejar estos temas aparte y no los van a bombardear y la escuela cristiana va a poder seguir adelante en esta nación grande y nunca va a haber interrupciones a eso y no vamos a tener problemas en congregarnos en las iglesias con toda libertad y no va a haber problemas para cargar la Biblia porque esta nación siempre ha sido, pero esta nación, hermano, va rápidamente en decadencia. Esas cosas que antes lo tomamos nomás por un hecho, hermanos, pronto se nos van a retar, pronto se nos van a quitar. Está establecido, mis hermanos, el tiempo viene pronto, hermanos, cuando nadie va a poder trabajar. Cristo viene pronto y el tiempo es muy limitado. Y en medio de todo esto, hermanos, nuestros jóvenes están siendo bombardeados más que nunca a través de los medios sociales, a través de los teléfonos electrónicos inteligentes que tienen a su acceso. Toda la música del mundo, la peor, la más horrible, está a su alcance con nomás pulsar un botón y bajan ese audio, bajan esa grabación, bajan ese cantante, esa música y lo cargan en sus teléfonos, lo cargan en sus audífonos, los cargan en sus carros, lo escuchan día y noche y comienzan a tomar forma de esos cantantes. Sus vestuarios comienzan a cambiar, sus actitudes comienzan a cambiar, sus estilos de pelo comienzan a cambiar, a verse más como los autores de esa música. Y está sucediendo aún entre el pueblo cristiano, entre los hijos de cristianos. Yo sé que a veces queremos pretender que todo está bien, que mis angelitos todo está bien, porque todavía los obligamos a venir a la iglesia, todavía se sientan ahí entre nosotros y pensamos y nos hacemos la idea de que mientras estén aquí todo va a estar bien. Pero hermano, tengo noticias para usted. Muchos de los jóvenes se pierden de las bancas mismas de la iglesia. Y eso no nos excluye a ninguno de nosotros. A todos nosotros, a todas nuestras familias nos puede suceder. Hermano, si usted no está viviendo bajo alerta, si usted está haciendo un alcahuete en la vida de sus hijos, dejarlos a ellos hacer lo que quieren, y usted todavía cree en esa falacia de que yo confío en mis hijos, hermano, usted está jugando con fuego. Usted está jugando con fuego. Y el que más va a llorar y el que más va a lamentar, lamentablemente va a ser usted. Más que nunca necesitamos orar por nuestros hijos. Más que nunca necesitamos ayunar por nuestros hijos. Más que nunca necesitamos velar por nuestros hijos. Porque hermanos, ninguna otra generación se compara a la generación en cual vivimos. Prenda la televisión, mire una película, mire un programa de televisión en la televisión, mire cualquier cosa en la televisión, escuche la música de ellos, ponga los cantantes más oídos hoy en día, véase el internet y vea los 10 cantantes y cantos más populares de los jóvenes de hoy en día. Escuche la música, escuche las palabras que ellos están cantando, el mensaje que están transmitiendo a nuestros jóvenes. La inmoralidad que se ve, lo aceptable que es ver un hombre vestido como mujer. Lo aceptable que es la gente decir en programas y programaciones a niños y en escuelas públicas que hombres o mujeres que se han cambiado su sexo, perdone por usar esa palabra, pero le están diciendo a los niños a través de programaciones que ellos
pueden ser como ellos, que no son ni hombres ni mujeres, que ellos si sienten una inquietud que deben de divulgarlo, deben de explorarlo y llegar a sentirse lo que realmente se sienten. Y esto es lo que se está proyectando a nuestros hijos. Y le voy a ser sincero, hay muchos, más y más me estoy dando cuenta que hay muchos cristianos, disque cristianos, que están aceptando estas ideologías y filosofías y están apoyando el aborto, votando por candidatos que aprueban el aborto, apoyando el homosexualismo, defendiendo el lesbianismo, defendiendo estos movimientos. Hermanos, ¿me están escuchando, mis hermanos? Y nadie lo entiende hasta que llega a casa, hasta que llega a su domicilio y son sus hijos, es su hija, es su hijo que está dudando, es su hija que está cuestionando, es su hijo que está negando la fe. Hasta que no llega a casa, entonces entendemos, y tristemente ya es muy tarde. Querido hermano, no tenemos el lujo. Mi corazón viene cargado esta noche, hermanos, porque yo también tengo hijos adultos. Y yo sé las cargas que se llevan como padres y yo sé la preocupación que sin duda alguna debe preocupar a cada padre en esta noche. Cuando eran niños andaban con nosotros, todo el tiempo con nosotros, pero ahora de adultos tienen muchas libertades. Trabajan, tienen carros, responsabilidades. Ellos deciden muchas cosas. Y qué tragedia va a ser que como padres seamos como Elí, que en vez de estorbar el pecado de nuestros hijos, les saquemos la carpeta roja y le digamos, haz lo que quieras. Y no, hermano, no sea un alcahuete con sus hijos. Pelee por la fe, pelee la buena batalla, sea la voz antigua en su vida, sea la voz que recuerda las reglas, sea la voz que retiene las convicciones, sea aquella persona que les recuerda a ellos lo que es correcto, sea esa voz. Si usted no lo hace, ¿quién más lo va a hacer? Qué fácil es para un joven despedir los gritos y predicaciones de un pastor. Qué fácil es salir de este auditorio habiendo ignorado absolutamente todo el mensaje, si los adultos lo hacen. Si usted está esperanzado que en esa capilla de la escuela cristiana va a hacer la diferencia en la vida de su hijo, usted está equivocado. Si usted cree que ese mensaje predicado por el pastor o aún esa conferencia o campamento puede ser la diferencia, a lo mejor Dios obra en el corazón, pero no va a venir sin un padre y una mamá de rodillas orando por sus hijos. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 20, en todo el libro de Hechos, y aquí estamos viendo características de Pablo, características de los cristianos primitivos, donde la iglesia primitiva estaba comenzando. Hay una era del Antiguo Testamento, una era de la ley de Dios, cuando la ley era la que gobernaba, la ley de Moisés. Y luego entra el tiempo de la gracia, donde Cristo viene, muere y resucita y comienza la era de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los convertidos, los llamados afuera de este mundo, los hijos de Dios convertidos por medio de Cristo Jesús. Y estamos ahorita en esa era. Bueno, esa era comenzó con los primeros cristianos después de la resurrección de Cristo, después que los apóstoles comenzaron a predicar desde el día de Pentecostés, donde 3,000 personas fueron salvas y añadidas a la iglesia y bautizadas el mismo día, y la iglesia comenzó a crecer y comenzó a ser fuerte la iglesia de Jerusalén. Después vino una persecución y comenzaron a separar y dividirse en diferentes maneras, porque la ley andaba atrás de ellos. No querían que adoraran el nombre de Jesucristo y les llamaban con los del camino, y se desparramaron en diferentes ciudades y comenzaron iglesias pequeñas en todos diferentes lugares. Y la iglesia primitiva era esta iglesia en el libro de los Hechos que estamos viendo desarrollarse y cómo está creciendo y cómo está llevando enfrente el evangelio. Primero el evangelio, el enfoque era los judíos. Después los judíos rechazaron el mensaje de Esteban, no quisieron creer en el Mesías. Entonces Pablo, el nuevo apóstol, el 12º apóstol, después de que Judas traicionó al Señor Jesucristo, Dios llama a Saulo de Tarses, camino a Damasco, es salvo, Dios lo llama, lo hace apóstol. Y ahora el apóstol Pablo
trata de alcanzar a los judíos, pero vemos cómo los judíos lo rechazan a él y él decide comenzar a buscar a los gentiles por inspiración de Dios. Y ahora Pablo está llevando enfrente la iglesia primitiva, predicando el evangelio como misionero a todas partes, convirtiendo gente para Cristo, arreglando asuntos doctrinales, convirtiendo gente que fue bautizada incorrectamente y los está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arreglando asuntos doctrinales, y se enfrenta con muchas luchas, muchas pruebas, muchos ataques, mucha persecución. Pero sin embargo vemos una iglesia que seguía firme y adelante. Nada los detenía. En este capítulo 20 les dije que hay muchas verdades tremendas que encontramos, que son las características de la iglesia primitiva. La primera de los 9-10 que encuentro en este capítulo es que el cristiano, o estos cristianos, nos enseñan que no es por emoción, sino por decisión el cristianismo. El cristiano no debe moverse por emociones, debe de moverse por decisiones en el Señor. Y también vimos la semana pasada que no deje nunca de hacer lo que es correcto, aun cuando otros dejan de hacerlo, aun cuando las cosas están fuera de nuestro control, aun cuando la gente falla, aun cuando hay disturbios y problemas y broncas. El cristiano sigue haciendo lo correcto, no importa lo que pase. Esta semana vamos a ver cómo es que en esta iglesia podemos ver que no debemos nunca, escuche bien, número 3, no se alarme por las flaquezas de los demás. No se alarme por las flaquezas de los demás. Esta era una característica de la iglesia primitiva. Lo vemos en el versículo 7 al 12, donde aquel joven estaba escuchando a Pablo predicar, Éutico, desde el tercer nivel de la casita. Las casas estaban hechas de tal manera, hermanos, que hacían las casas a un lado de un cerro. Entonces la tercera entrada o la tercera ventana estaba nomás a salirse a la ventana, ya estabas en la tierra, ya estabas en el monte. Y en el segundo nivel, pues ya podías entrar por la ventana al segundo nivel. Y el primer nivel era por donde entraba la gente por abajo. Entonces cuando Pablo predicaba en esos días, predicaba, por decir, a una audiencia así. Los que estaban en el segundo nivel, habían ciertas ventanas que pegaban al cerro. Los de tercer nivel pegaban a otra ventana al que están al cerro, y colgaban de las ventanas y colgaban de los asientos mirando hacia el predicador, que se separaba en medio y predicaba a la audiencia de abajo, predicaba a los del segundo nivel y a los de tercer nivel. Muchas de las casas allá todavía son edificadas de la misma manera. Si usted visita ese lugar, puede ver ese mismo tipo de construcción, y hasta entonces uno puede entender por qué es que este joven, qué es lo que estaba haciendo allá arriba y por qué se cayó del tercer nivel. Estaba predicando largamente la disposición. Era un predicador bautista fundamental independiente, y estaba predicando un discurso largo, dice la Biblia, hasta la noche, medianoche. Imagínense que la predicación esta noche llegara a medianoche. Muchos de ustedes se fueran a la misma hora. Yo seguiría predicando y usted se levantaría y se fuera, porque diría, pues es que yo tengo que trabajar, Algunos se dormirían. Otros quizás se quedarían a escuchar toda la predicación, pero jamás regresarían a la iglesia. Pero estos cristianos se quedaban hasta medianoche escuchando la predicación de la palabra de Dios. Y este joven Éutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, murió. Y entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazando le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿qué dice?, consolados. Qué interesante este pasaje, hermanos. Nos enseña algo muy importante, que en la vida cristiana nunca debemos de alarmarnos por las flaquezas de los demás. En Hechos capítulo 5 vemos una parejita llamada Ananías y Zafira, que cayeron muertos en medio del culto de la iglesia, porque le habían robado al Señor de las ofrendas, de lo que Dios le había dicho que deben de dar. La Biblia dice que se cayeron muertos, y los jóvenes que estaban ahí sacaron los cuerpos de la iglesia, y la iglesia continuó con el servicio. La iglesia siguió adelante. Igual manera esta noche vemos en el pasaje que la iglesia ve a este joven caer. Pablo lo revive y sigue el servicio hasta más largamente, hasta el alba, hasta la mañana.
Miraron a un joven caerse, no se terminó el servicio, no pararon el servicio, no dijeron, pues entonces ya se acaba, mira nomás, vámonos a casa. No, el servicio continuó. Y eso nos enseña, mi hermano, que los cristianos que Dios usa, los cristianos y el cristiano que Dios quiere que seamos, son aquellos cristianos que no importa lo que pase, no importa las flaquezas de los demás, el cristiano sigue adelante, no importa lo que pase. Demas desamparó a Pablo en el ministerio, sin embargo Pablo continuó hacia adelante. Alejandro el Caldero le causó muchos males a Pablo, sin embargo Pablo siguió adelante. Y él entendía una cosa: aunque otros me abandonen, aunque otros me traicionen, aunque otros se vayan al mundo, el Señor está a mi lado y él sigue hacia adelante. Quiero que vean a Salmo 91, por favor. Salmo 91, por favor. Sígame, por favor. Salmo 91, por favor. Salmo 91, por favor. Dice la Biblia en el versículo 7, dice la Biblia. En el versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué dice la Biblia? No llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es una promesa de Dios. Dice el versículo 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Para aquellos que ponen su mirada en el Señor, para aquellos que no importa las flaquezas de los demás, ellos van a seguir hacia adelante. Sin duda alguna, en su vida cristiana, usted ha visto o ha escuchado de un cristiano que cayó espiritualmente, un pastor que cayó en moralidad, o que lo agarraron haciendo algo incorrecto, o que se quitó la vida. Esas noticias parecen ser tristemente muy comunes en la vida cristiana en el día de hoy. Pastores famosos de renombre cayendo como moscas muertas. Hermano, es una triste realidad de nuestros días. No es necesariamente algo de cual debemos de burlarnos o reírnos, o no es algo ligero, es una tristeza. Sin embargo, el cristiano que es fiel al Señor, que sigue firme, no importa quién se hace a un lado, no importa quién caiga, el cristiano sigue hacia adelante, firme hacia adelante, sirviendo a su Señor. Quiero que vean 3 de Juan, por favor. 3 de Juan. 3 de Juan, por favor, vayan corriendo ahí atrás de la Biblia, ahí antes de Judas, al final. 3 de Juan, el versículo 9, dice la Biblia esto: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. ¿Usted conoce gente que nunca está contenta? No recibe a los hermanos, o sea, no saluda a nadie. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Sin embargo, a pesar de este tal Diótrefes, la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue marchando. Dice el versículo 11: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. La Biblia también nos enseña en Romanos capítulo 12 que no seas vencido por el mal, sino antes vence el mal ¿con qué? Con el bien. Mi hermano, ese es el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. En la obra de Dios siempre habrá de todo. Va a haber gente, hermanos, que son de tropiezo, y va a haber gente que caen por los tropiezos de los demás. Va a haber gente chismosa, va a haber gente calumniadora, va a haber gente carnal, va a haber gente altivos de corazón. Van a haber Judas entre el ministerio, van a haber Diótrefes en el ministerio, como también van a haber aquellos débiles, fáciles de ser ofendidos, que requieren mucha atención y mucha atención, y andar atrás de ellos como con una mamila, dándoles de leche constantemente, porque parece ser que no quieren crecer. Es así como Pablo se refería a los cristianos de Corintios, que eran bebés espirituales, eran niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque van a haber de esos entre el pueblo de Dios, van a haber de esos en la iglesia. Dice Salmo 41:10, por favor. Salmo 41:10. Salmo 41:10. Síganme, por favor, hermanos. Ya no va a ser largo la noche. Obviamente ya estoy aproximándome al final y va a terminar muy pronto, y usted se va a quedar picado pensando, pues yo pensaba que apenas estaba calentando el pastor. No, estoy a punto de terminar. Salmo 41:10 dice la palabra de Dios así: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. ¿Estamos ahí? Dice: hazme levantarme y les daré el pago.
En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Dice el salmista, no importa lo que está pasando alrededor, porque unos versículos antes, note lo que él confiesa. Dice en el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan, ¿qué dice? Alzó contra mí el calcañar. Aún, hermanos, cuando hay traiciones, aún cuando gente nos ofende, aún cuando la gente no actúa decentemente o cristianamente, el cristiano que es fiel a Dios sigue hacia adelante, sigue haciendo lo que es correcto, sigue basando su vida cristiana no por emociones sino por decisiones. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dice el cántico. ¿Cuántos cristianos se desaniman? ¿Cuántos cristianos se apagan? ¿Cuántos cristianos se neutralizan? ¿Cuántos cristianos se amargan? ¿Cuántos cristianos se salen de la voluntad de Dios porque algo sucedió? Porque hubo un disturbio no grande, porque alguien se quejó, porque alguien los lastimó, porque alguien cayó. Y mi hermano, ese tipo de cristianismo Dios no puede usar. Salmo 55, por favor, Salmo 55, versículo 12, dice la Biblia así: porque no me afrentó un enemigo, la cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi ¿qué? Familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa ¿de quién? De Dios. Hermano, a veces quienes más nos van a lastimar van a ser aquellos que estamos juntos en la casa de Dios. Sin embargo, eso no debe detener la obra de Dios. Eso no debe detener el ministerio. Eso no debe detener lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros, mi hermano. Eso es lo que está debilitando la obra de Dios más que nada. Cada iglesia tiene esos tipos de miembros que están agarrados por un hilo. Cada fin de semana consideran ser su último fin de semana. Cada semana están pensando ya que sea su último servicio. Están pensando otra iglesia. Están buscando secretamente otras congregaciones, otras consideraciones, otros estados, otras oportunidades. Y mi hermano, es gente que simple y sencillamente nunca van a ser fiel, nunca van a ser constante. Solamente aquellos que deciden, no importa qué hagan los demás, no importa qué suceda en esta vida, mis ojos están puestos en el Señor Jesucristo, y mientras Él no me falle, yo no le voy a fallar a Él. Hebreos 12:12 dice la palabra de Dios. Hebreos 12:12, por favor. Hebreos 12:12, por favor, vayan corriendo ahí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:2, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta que desmayar. Para que no nos cansemos de hacer lo correcto, porque el desánimo nos puede detener, mi hermano. Y qué importante es entender que en la vida cristiana nunca debemos de alarmarnos por las flaquezas de los demás. Gente va a fallar, porque es gente. Todos un día tenemos el potencial de fallarle a Dios. No hay excepción de personas. Yo he visto cristianos recién convertidos fallarle a Dios, regresar a las drogas, regresar a un vicio, regresar al alcoholismo, regresar al cigarro, perderse todavía, pasar por un divorcio, hacer daños a su vida. Yo he visto cristianos nuevos hacer eso, pero también he visto cristianos de muchos años hacer lo mismo. El pecado no hace exclusiones, no excluye a nadie. El diablo se mete con todos, no nomás ciertos tipos de cristianos. Segunda de Timoteo 2:19 dice la palabra de Dios así, versículo 19, dice esto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en nombre de Cristo. Oh, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y note, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué, hermanos? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. ¿Sabe, hermanos? Como pastor, más que nada yo debo de no alarmarme con las flaquezas de los demás. Como pastor, más que nada, yo soy llamado a un llamamiento más alto de tolerar, de sostener, de cuidar, de velar, de atender, porque ese es el deber de un pastor que Dios requiere. Y muchas veces cuando alguien cae o algo pasa con una familia o alguien peca o algo sucede o un problema o un pleito o alguien pierde su testimonio o algo así, el pastor tiene que ver por eso y meterse y atenderlo y ayudar y tratar de fomentar unidad y tratar de seguir adelante. Y muchas veces quizás habrá el sentir de personas, bueno, ese deberían de cortarlo, quizás ese deberían de quitarlo, ese no debe estar, y así, porque pues usted no es el pastor. Pero si usted fuera el pastor, entendería, hermanos, que Dios nos llama a algo más allá. Y lo que quiero proponerle a usted, mi hermano, es que eran los mismos atributos que existían en la iglesia primitiva. Imagínense nomás estar esta noche y de repente la hermana Adilene cae del balcón. Y cae, ¡pum! Y ahí queda muerta. Y yo digo a los hermanos, pues lleven a la hermana por favor al hospital y a ver si la pueden revivir. Pero pues vamos a seguir el capítulo 20, hermanos. Muchos dirán, ay, qué bárbaro, ya que no puede ser. Deberían de cerrar la iglesia. Automáticamente, ahora obviamente la familia Ochoa saldrían corriendo a atender a su hija. Pero según yo veo en la Biblia, que los cristianos de la Biblia continuaban con el servicio. ¿Se acuerda el otro día que algo pasó aquí? No sé qué sucedió hace unos años atrás. Algo pasó con alguien y lo tuvieron que salir y seguimos con el servicio. Nosotros, mi esposa y yo, hemos visto gente endemoniada en el servicio. ¿Te acuerdas, mi amor? Aquella señorita que se paraba y hacía no sé qué ruido, se le decía a alguien, le ponía las manos a alguien y decía, levántate, camina. Era una persona de cierre y era una locura en medio del servicio y el pastor predicando y aquella muchacha diciendo cosas y haciendo, y 4 hombres tuvieron que ir a ella y agarrarla y los movía. Una señorita así chaparrita los movía y los tiraba y 4 hombres a duras penas la lograron sacar. Y luego la sacan afuera y el pastor sigue predicando y enseñando. Y atrás la esposa del pastor y otra hermana, mi suegra, estaba allá arriba de ella, sosteniéndola, tratando de calmarla. Y ella, un cuerpecito de 5, no sé cuánto medía, las levantaba en el aire. Y yo mirando ahí diciendo, ay, pensaba que la película del Terminator estaba bueno, pero eso está mejor. Pero ¿sabe qué? Nunca se me olvida que el pastor siguió con el servicio. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios sigue adelante. Hay un corito que dice, la iglesia solo se detiene para predicar. Una iglesia debe seguir adelante. Vamos a tener amigos que se van a caer. Vamos a tener amistades, pastores que conocemos que van a dejar la fe. Van a abandonar la fe antigua. Van a cambiar. Vamos a ver personas que amábamos, que conocimos desde jóvenes, que caen o que ya dejan todo, hermanos. Va a suceder, lamentablemente va a suceder. Pero la iglesia de Cristo debe seguir adelante. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.